La oscuridad me tuvo ciego, las adicciones no me dejaban vivir, pero Dios me hizo libre y me dio una nueva vida. Y también lo hará por ti. Este es el tiempo. Porque tú eres misionero a tiempo completo, pero ¿cómo juntar las misiones con tu pasión? Que tengo entendida que es el fútbol. ¿Cómo Ahí. mezclar las misiones, servir a Jesús, con, digamos, algo al parecer tan distinto como es el deporte o el fútbol? Que a mi juicio no es distinto, pero me gustaría que tú nos dieras tu punto de vista y cómo lo has logrado, hablando de que hoy en día tienes un ministerio enfocado al El deporte, fútbol. sí, al Mm. fútbol, por favor. Así es, David. Yo empecé, sinceramente, empecé apostando por Dios, yendo a por las misiones, yendo a por creer lo que Jesús tenía para mi vida, y dejé el fútbol, dejé a un lado el fútbol, porque yo tenía un mensaje en mi corazón muy erróneo, ¿vale? Por factores en mi vida, de que cada fin de semana, en toda mi adolescencia, en mi juventud incluso, cada fin de semana yo estaba siempre en una lucha entre la iglesia o ir a jugar partido de fútbol, Mm. ¿vale? Entonces, claro, cuando uno va a la iglesia, en el equipo de fútbol queda como un tío no comprometido, los chavales te empiezan a decir, no, a ti no te gusta el fútbol, nada, vete ahí con Dios, vete ahí con Jesús, y empiezan a meterse contigo. Pero cuando uno va al fútbol y ese fin de semana no va a la iglesia, después en la iglesia te preguntan como, oye, ¿tú estás bien con Dios? Oye, ¿por qué no te comprometes más con Jesús? Oye, ¿por qué no has escuchado la palabra de Dios? Oye, si el fútbol no te va a dar de comer, ¿por qué no dejas el fútbol y vienes todos los fines de semana a la iglesia? Entonces, para un chico, adolescente, 14, 15, 16 años, por ahí, el mensaje de su corazón, lo que recibe en su corazón es una mentira muy gorda, una mentira muy grande, que es no poder hacer la voluntad de Dios con su pasión, Ujú. no poder cumplir el propósito de su vida, el propósito que Dios tiene en su vida, con su pasión, que es el fútbol. Entonces yo me creí eso hasta el momento que yo llegué a ser misionero. Pero a Wow. mí Dios me habló, David. A mí Dios me habló. Y yo me llevé casi 1 año y medio o 2 años siendo fiel en lo poco. Dejé un poquito el fútbol de lado. A mí siempre me apasionó el fútbol, pero dejé de lado y empecé a, a tener una intimidad más con Dios, a servir más a Dios, a ser fiel en lo poco. Hacía en el ministerio, hacía pequeñas cosas, lo que se necesitaba. Si a lo mejor recogía a alguien en el coche, o hacía el break, o pequeñas cosas. Pero a mí Dios me habló, porque yo le dije, Dios, quiero hacer... Tengo algo aparcado ahí, ¿no? Tengo algo Sí, que me está ahí dando. sí. Yo estaba haciendo un montón de cosas para Dios también. Ya Ujú. hacía el break, ya hacía esto, ya hacía lo otro. Había alguna que otra vez me invitaban a una iglesia a predicar. Entonces yo hacía cosas, pero yo sentía en mi corazón que, como te he dicho antes, que había nacido para algo concreto, para algo especial. Ujú. Y yo ahí le dije a Dios, Dios, siento como que no estoy haciendo tu voluntad del todo, o sea, el todo de tu voluntad para mi vida. ¿Qué pasa? Yo quiero hacer tu voluntad, te estoy sirviendo, estoy haciendo esto. Digo, ¿qué pasa, Dios? Y me dice, yo ahí entendí en mi corazón muy fuerte, me dice, ¿cuál es tu pasión, Moisés? Y digo, Dios, mi pasión sigue siendo el fútbol. Y dice, yo nunca te dije que dejaras el fútbol para servirme. Mm. Y ahí yo entendí, David, de que Dios me estaba hablando para coger el fútbol y servirle, Wow. para coger la herramienta de mi pasión y cumplir el propósito que Dios tenía para mi vida. Mm. Y a través de esa palabra, yo empecé a crear un ministerio donde estamos predicando el evangelio en las canchas de fútbol, estamos orando por gente en las canchas de fútbol y Wow. estamos creando una comunidad de futbolistas que han decidido seguir a Jesús. Wow. Wow. Y esto se llama Champion House, tío. Champion House. Oye, y Champion House. háblanos sí, háblanos de Champion House. Cómo, qué cosas importantes, por ejemplo, has podido desarrollar? Eh, habéis podido ayudar gente. Entiendo que a través del fútbol habéis podido llevar a gente a que conozcan el amor de Dios. Mm, Y cómo a lo mejor una persona
puede llegar a vivir lo mismo que tú con su pasión. ¿Cómo desarrollarlo también? Sí, la verdad que yo, gracias a Dios, he tenido un equipo, varias personas más conmigo. Sí, sí que he sido yo el emprendedor, sí que he sido yo que he abierto camino, pero gracias a Dios he tenido un amigo que me ha ayudado mucho a planificar y todo. Pero una cosa que yo he visto es de que ser uno mismo es la clave, David. Sí. Ser uno mismo me refiero a ser como Jesús en la cancha de fútbol. Ser hijo de Dios en la cancha de fútbol. Y eso quiere decir que muchas veces, eso es algo difícil, ¿eh? sí, muchas veces hay momentos de discordia, hay momentos de pelea y obviamente la sangre hierve. Pero uno tiene que recordar quién es y el propósito que tiene del por qué está ahí. Wow. Y traer paz. Hay otro momento que simplemente, David, las personas, sabemos que todas las personas necesitan a lo mejor de Jesús, al igual que uno mismo necesita de Jesús. Ahora, hay personas en un punto, hay otras personas en otro punto, muy diferente. Sí. Yo estoy en otro punto de conocer a Jesús. Entonces, el ser uno mismo también conlleva el compartir lo que uno tiene. No puede compartir mucho más porque no lo tiene, sino compartir lo que uno tiene. Y hay veces que simplemente es orar por una persona o preguntar cómo está esa persona. O darte a conocer de, oye, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo esto, pues yo soy, sí, yo vivo aquí, soy misionero, ayudo a otras personas, no sé qué, darte a conocer y preguntarle, ¿qué conoces de Jesús? ¿O qué has escuchado tú sobre Jesús? O sobre Dios. Sí. Entonces yo he aprendido de que nosotros, yo y mi equipo, cuando vamos a las canchas de fútbol, somos chavales que juegan al fútbol simplemente con una pasión, dar a conocer a Jesús y seguir conociéndolo nosotros mismos. Y compartimos quiénes somos. No hacemos algo extraordinario, no hacemos algo sobrenatural, simplemente hacemos lo que entendemos. Bueno, a los ojos del hombre quizá no es extraordinario y a veces parece que sea poco, pero como tú has dicho, el que es fiel en lo poco, al final recibe algo grande y seguro que es algo grande en el reino, ¿no? Sí. Escúchame, bueno, te escucho, por favor. Sí, me estabas diciendo. Sí, y hay veces que eso, que simplemente es orar por la persona. Y poquito a poco así hemos ido creando una comunidad donde los chavales del barrio, hay veces que se juntaban 40 chavales. Y de esos 40 chavales, 5 éramos nosotros o 6 éramos nosotros y nosotros éramos referentes. Nosotros, los chavales del barrio venían a nosotros a decir, oye, tenéis equipo, yo me quiero crear un equipo, ¿puedo? Oye, yo puedo jugar. Me preguntaban a mí, oye, yo puedo jugar. Me decía. Entonces, han visto un referente, han visto que nosotros somos diferentes, que traemos paz a esa cancha de fútbol. Wow. Y nuestro objetivo, tío, con la comunidad de futbolistas es ser iglesia, David. Ser iglesia a través del fútbol. Es nuestra intención. Porque hemos unido la pasión del fútbol con Dios. Porque Dios es Dios de todo. Y si es Dios de todo, es Dios del fútbol. Sí. Escúchame una cosa, porque quizá el concepto iglesia para muchos no es correcto. ¿Qué significa ser iglesia en el fútbol? ¿Qué es para ti ser iglesia en el fútbol? Pues mira, para mí ser iglesia, lo que nosotros estamos creando, para mí ser iglesia es como crear una comunidad de personas con un mismo fin. En este caso, de personas con el fin de conocer a Jesús. Entonces, para mí eso es la comunidad de ser iglesia a través del fútbol. Hemos empezado como unos 5 chavales y a las canchas, pero se ha ido multiplicando. Chavales de las canchas han querido venir a nuestra casa a escuchar de Jesús, a escuchar sobre Dios, de lo que nosotros decimos. Entonces se ha ido creando esa comunidad que para mí yo lo llamo iglesia, ¿sabes? Pero más bien lo podemos llamar comunidad. Comunidad en el fútbol. Son personas, al igual que yo, que quieren escuchar de Jesús. Obviamente cada uno en un punto muy diferente de conocer a Jesús, pero con una misma intención. De vivir una experiencia con Jesús y de vivir y de hallar la verdad. Vale, Moisés, si tú pudieras volver atrás a ti mismo en tu vida, ¿qué le dirías al Moisés de 14, 15 años? ¿Qué le dirías si realmente no sabe lo que va a ser? Si realmente no puede pensar en cómo Dios puede transformar su vida. ¿Qué le dirías quizá a una persona que esté viviendo lo mismo que tú has vivido, con su particularidad de vida, pero que básicamente sienta que
que necesita la paternidad de Dios, pero que no sabe cómo hallarla? ¿Qué le dirías a alguien que esté viviendo eso? Yo, eh, primeramente, le diría que escribiera cuál es su pasión, le diría que escribiera qué necesita de un Dios Padre, qué es lo que necesita, y le diría que llevara eso que ha apuntado, primeramente, a una persona que tú consideres sabia y que tú consideres que te ame, y con esa persona expresarle todo tu corazón y todo lo que estés pasando en ese momento. Yo cuando tenía 14 años, yo era un típico chaval de iglesia, de que iba y de que hacía lo correcto, pero muchas de las cosas no sabía el por qué las hacía. Entonces yo me diría a mí mismo, con esa edad, ve a tu líder, por así decirlo, o a tu pastor, o a la persona que tú consideres como tú admires, un referente, por así decirlo, ve y exprésale lo que tú quieras hacer en tu vida y lo que tú entiendes de lo que quieres que Dios haga en tu vida. Yo en ese momento yo no entendía de que Dios quería hacer algo conmigo a través del fútbol. Yo lo único que entendía era o Dios o el fútbol. El único que entendía. Y luchaba con mi madre, luchaba con un montón de gente que me daban consejos, por así decirlo, o me guiaban, pero luchaba diciéndole de que un día voy a la iglesia y otro día voy al fútbol. No, podemos ver que por los frutos conocemos el árbol y que doy gracias a Dios por tu ministerio, por lo que has hecho y por lo que vas a seguir haciendo, que Dios te va a impulsar a seguir ahí al pie del cañón, creando esa comunidad, ayudando a las personas a conocer a Jesús. Y sea en Vigo, sea en Madrid, yo simplemente te digo, sigue con este proyecto, lucha por este sueño, porque como tú bien has dicho, cuando le fui fiel en lo poco, Dios creó algo magnífico. Y aunque ahora a veces lo veamos poco, Dios sigue creando algo magnífico en nuestras vidas. Sí. Y, sí. También David, diría a alguien como yo, sinceramente, alguien que está luchando en seguir a Jesús, o alguien que está luchando en querer que su vida tenga un significado, por así decirlo, yo le diría ánimo, sigue creyendo en que Dios puede hacer algo increíble en su vida, porque muchas veces queremos resultados fáciles o resultados muy pronto, pero sí que es verdad de que el seguir a Jesús es un trabajo, pero es recompensable. ¿Me explico? Sí, sí te explico. Yo le diría, yo me marcaría de mí mismo por una palabra, sería perseverante. Y me diría con 14 años, persevera. Persevera en querer tener una vida de honor y una vida con Jesús, por así decirlo. Wow. Oye, Moisés, Ahora, pues, yo creo que si quieres lo podemos dejar aquí. Primero ha sido un placer hacer esta entrevista, ha sido un placer escucharte, poder descubrir un poquito más de ti y también darte a conocer porque eres una persona magnífica y el mundo tiene que conocer y compartir estas personas magníficas, ¿no? Como tú. Estoy agradecido que hayas dedicado este tiempo y bueno, estamos en contacto. Si quieres despedirte. muchas gracias, David. Sí, hombre, primeramente gracias a ti, tío, por este proyecto, por querer hacerlo realidad, por tener esa decisión y esa iniciativa. Y sé que va a ser bendición para muchas personas. Y la verdad que eres un buen hombre, tío, que eres un hombre que da pasos, incluso cuando uno está muy bien que no se sabe qué hacer, pero tú has dado esos pasos y gracias por invitarme, gracias por poder darme la oportunidad de compartir. Gracias a ti, Moisés. Pues nada, buenas noches, te mando un abrazo muy grande desde Ibiza y a ti y a tu prometida. Le das un saludo de nuestra parte. Gracias, tío. Un abrazo. Un abrazo.